La IA va a cambiar la manera en la que nos relacionamos. Llegará un momento en el que tú, para hacer cualquier actividad cotidiana, dependas de la IA. Y esto es imparable. He oído a muchos compañeros con miedo de quedarse sin trabajo. Y esto es heavy, porque tenemos que ponernos las pilas como psicólogos. La inteligencia artificial ha cambiado nuestras vidas. Es la realidad, pero hay un gran problema con su uso. Nos vuelve tontos, literalmente. Hace unos días estaba leyendo un experimento reciente del MIT que ha comparado a 3 grupos mientras escribían unos ensayos con un material. Es un fenómeno cada vez más estudiado. ¿Cuál es la repercusión que ha tenido la IA en el uso de la gente? Y los resultados de estos estudios fueron muy interesantes, pero te cuento antes. A uno de los grupos se le pidió que para redactar ese ensayo pudiese usar la inteligencia artificial, en concreto ChatGPT. A otro se le planteó que lo único que podía hacer era usar la web Google para buscar esa información. Y al tercer grupo se le dijo que no podía usar ningún medio digital, simplemente con lo que esa persona supiese. ¿Y qué pasó? Lo que se vio es que el grupo que usaba la inteligencia artificial tenía menor actividad cerebral, que se mostraban menos conexiones neuronales entre muchas regiones del cerebro, en concreto las que implicaban actividad cognitiva. Ese grupo era el grupo menos creativo y el grupo que recordaba menos, porque su capacidad para generar ideas originales también se vio mermada y evidentemente la capacidad para recordar todo lo que escribían. Este grupo es el grupo que más pereza metacognitiva tuvo. ¿Qué significa esto? Que el delegar tanto en la inteligencia artificial puede reducir nuestra capacidad de análisis y pensamiento crítico a largo plazo. Y lo más interesante de todo esto, que quienes usaron la inteligencia artificial recuperaron algo de actividad cerebral al escribir sin ella, pero no alcanzaron el mismo nivel que los que nunca la habían usado. En resumen, menos creatividad directa, menor memoria personal y menor motivación para hacer las cosas. Evidentemente esto es un estudio que ha tenido una muestra muy pequeña, hay que seguir investigando, pero ya los resultados son bastante alarmantes. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast que comienzo primero con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo con ganas de compartir tanto lo que veo en consulta como psicólogo como evidentemente todo lo que me trasladáis a través de mis redes sociales con dudas, con preguntas y en definitiva con temas que creo que nos preocupan a todo el mundo. Estoy abierto siempre, evidentemente, a que me dejéis en los comentarios, en mis redes sociales, cualquier tema que os interese, del que os guste, que, bueno, pues ampliemos esta información aquí y que lo escuchéis, evidentemente, cuando queráis, que para eso hago esto. Y la verdad, insisto, tengo muchas ganas porque es un formato que me gusta mucho. He recuperado algunas de las preguntas que me habéis hecho a través de mi perfil de Instagram y las voy respondiendo una a una. No todas porque eran muchísimas y algunas se repetían, pero sí las que me han parecido más relevantes y sobre todo más frecuentes, porque creo que es algo que se ha repetido mucho, sobre todo algunas preguntas que tienen que ver con el uso que le damos a la IA, con el buen uso que se busca y bueno, pues al final todos buscamos eso, buscamos consejos, buscamos guías que nos ayuden a hacer la vida más sencilla. Tengo que decir antes de comenzar que mi planteamiento, mi postura respecto a la IA es que creo que su uso es imparable. Igual que hace pues cientos de años fue la imprenta para sustituir a los copistas, en su momento la electricidad, la rueda, todos los inventos que han revolucionado la industria, la tecnología y la ciencia, evidentemente no los podemos parar. Se trata de que los incluyamos en nuestra vida, que nos facilite la vida, evidentemente siempre que hagamos un uso responsable de esa tecnología y sea para ayudarnos a nosotros y controlando nosotros la tecnología, nunca al revés. Pero vamos con la primera pregunta o sobre todo el primer planteamiento que han hecho algunas personas. Una de las primeras personas, en este caso ha sido chica, no diré nombres para proteger el anonimato, decía: me ha ayudado mucho a detectar comportamientos, a ver lo que no estaba funcionando. Se refería en su relación, en una situación laboral, en definitiva, pues varias situaciones, ¿no? Y aquí tengo que decir que totalmente de acuerdo. Lo que hacemos con la IA, con ChatGPT muchas veces, es usarla como un espejo. No porque tenga emociones, evidentemente, sino porque nos obliga a traducir lo que sentimos en palabras. Y eso ya de por sí es terapéutico. Cuando le contamos algo a la IA, sin darnos cuenta, ordenamos ideas, priorizamos emociones, sentimientos, sensaciones.
Y eso a veces nos da una pista de lo que no está funcionando, de lo que estamos repitiendo o de lo que no estamos pudiendo ver. Pero la clave es esa, que sirva para detectar lo que tú estás pensando, no para que la IA piense por ti o te diga lo que hacer, o te diga lo que sentir, o te diga lo que preguntar, sino para reflejar, para usar como un espejo. Comparándolo es como escribir. Escribir también te permite ordenar ideas, pensamientos, sentimientos, que a lo mejor si tú lo dejas aquí es mucho más complejo que salga, mucho más complejo que lo enfoques, que priorices y en definitiva que pues tu situación con tu pareja, con tu familia, con tu trabajo sea mucho más complicada, ¿cierto? Al final es lo que os decía, es buscar ese buen uso que puede tener en este caso pues una inteligencia artificial como el ChatGPT. Vamos con la segunda pregunta. En este caso, mira, cambiando de tema para hablar de la soledad, porque yo os compartí que lo que he visto mucho en consulta es que mucha gente, y en redes sociales, no tiene por qué ser en consulta, recurre a la inteligencia artificial, al ChatGPT, para hablar, para cubrir la sensación de que estoy hablando con alguien, y eso ya de por sí es alarmante porque nos está reflejando un problema social que tenemos, una epidemia de la que no se habla, la soledad. Y eso es un problema muy serio, muy grave. No saldrá en televisión, no saldrá en las noticias, pero cada vez nos sentimos más solos. Estamos en un mundo, en una época que nos ha tocado vivir, en la que estamos más conectados con la tecnología, el móvil, WhatsApp, redes sociales, y cada vez nos sentimos más solos. Está claro que algo está pasando y algo tenemos que hacer, ¿no? Pero decía esta persona, a mí no me quita la soledad a hablar con la IA, porque yo necesito que me abracen. Y esto es muy importante. La IA te puede ofrecer respuestas rápidas, útiles, incluso a veces podemos sentir que está siendo empática. Pero eso no reemplaza la presencia humana. No reemplaza el abrazo del otro, la mirada real, la conexión. Porque no es lo mismo sentirte entendido que acompañado. Y eso es una diferencia brutal. Porque cuidado con engancharnos muchas veces a sentirnos comprendidos por una persona, por GPT, porque eso no es lo mismo que sentirnos acompañados. Una persona te puede entender, pero no acompañar. ¿Qué es esto? Una persona puede entenderte, hablas con esa persona y te entiende, pero nunca está presente. Nunca está presente cuando tienes que celebrar algo, cuando hay un problema. Sí, la escribes y a lo mejor al tiempo te responde, te entiende, y dices, hostias, pero párate a pensar si esa persona ha estado en tu vida en los momentos buenos, en los momentos malos. Porque hay relaciones que mantenemos simplemente porque no han estado. Y ya está. Y no es lo mismo. Muchas personas con perfiles ansiosos o heridas vinculares buscan certezas en la IA. Buscan que le digan qué hacer, que le den respuestas a preguntas que tienen que hacerse, que tienen que ir descubriendo. Pero lo que necesitan es un vínculo seguro, no una respuesta lógica. Así que esto es lo que está pasando. La IA puede ayudarte, sí, pero no puede abrazarte. Eso, por suerte, sigue siendo humano. Ahora bien, muy hilada a la tercera pregunta. ¿Por qué depositamos la segunda opinión en la IA? La respuesta, simple pero compleja. Porque vivimos en un mundo que nos obliga a tener certezas rápidas, a decir todo ya y a no equivocarnos. Ni siquiera nos preguntamos o nos permitimos equivocarnos. Y con eso, la IA pues te da una fuente de validación rápida. Pero cuidado con usar la IA para confirmar algo que tú ya sabes o sientes. Porque está bien. Pero al final lo que vas a generar es una dependencia para no pensar o no sentir tú. Y ahí puede haber un problema. Evidentemente, insisto, vivimos en un mundo con una vorágine, una mecánica que nos lleva a tener todo claro, a tener que tener una respuesta ya para esto, para esta situación, para este problema, Y quizás se trata de permitirnos, en la medida que nos sea posible, bajar las revoluciones, bajar el ritmo. Por ejemplo, hay personas que recurren a la IA para preguntarle qué hacer sobre un problema que están teniendo, que están sintiendo con su pareja o con su rollo o con la persona que acaban de conocer por Tinder, por donde sea, ¿no?
Y como yo me siento inseguro y yo no sé qué hacer, le pregunto a la IA para que me diga qué hacer. Y no me permito equivocarme porque me da miedo equivocarme. Porque no soporto la idea de equivocarme y que esa persona, creo, siento, se va a ir, se va a cansar, me va a dejar. Ahí hay un problema. Ahí está tu miedo. El miedo que te dejen, el miedo que te abandonen. El miedo a fracasar, a fallar. Y claro, lo que estás haciendo en la IA es generar una relación de dependencia para forjar opiniones, juicios, basados en validaciones externas. Sería lo mismo que siempre le preguntes algo a una persona. Y si esa persona no está, ¿no puede resolver el problema? Si la IA desaparece, si la IA se cae, ¿no puede resolver ese problema? ¿No puedes pensar, no puedes sentir? ¿Te agobia pensar, sentir? Haz estas preguntas, porque quizá vaya por ahí los tiros. Vamos con la siguiente pregunta. Mira, una de las que más me han dicho tiene que ver con recurrir, que en parte viene relacionado con lo que os estaba comentando, con recurrir a la IA porque no podemos esperar y necesitamos esa respuesta rápida. Y esto me ha pasado a mí. Me ha pasado a mí, me refiero en consulta. Una persona me decía el otro día, David, pues le está preguntando al ChatGPT porque, bueno, pues como nos íbamos a ver la semana que viene, no podía esperar, ¿no? Esto ya nos está indicando algo. Nos está indicando, esa persona no puede esperar a ver a su psicólogo, su psicóloga, a su amigo, su amiga, su pareja, para comentarle algo. Entonces, ¿qué se está reduciendo? La capacidad de sostén, de gestión. Ojo, cuidado, hay veces que hay personas que llevan tanto tiempo soportando una situación que evidentemente no pueden más, por supuesto. Pero en mitad de un proceso terapéutico, en mitad de un proceso de desarrollo personal, es importante que tú te permitas sostener lo que sientes. Aunque sea desagradable, aunque sea muy jodido, lo sé, duele. Y duele mucho a veces. Pero necesitas sostener lo que sientes, sea bueno o malo. Como os decía, vivimos tiempos donde la espera se vive como una amenaza. Pero muchas decisiones emocionales no se pueden acelerar sin consecuencias. La IA te puede dar una idea, una herramienta, pero el cuerpo, la mente necesita procesar despacio. Ella está ahí el riesgo. Si usas la IA como atajo para no sentir, vas a pagar ese precio más adelante. En forma de confusión, en forma de ansiedad, en forma de culpa. Por tanto, permítete sentir, aunque sea doloroso. El problema que se está generando, y ahora iré a los pros y los contras, con el uso de la IA, es que estamos creando espacios para disociar por completo lo bueno de lo malo. Si existe lo bueno, no existe lo malo. Lo malo existe, por suerte o por desgracia. Existe la muerte, existe el miedo, existe el dolor, y es parte de la vida sostenerlo. Y esto enlaza, como os decía, con lo que me han planteado, ¿vale? De pros y contras. Pero antes de ir a ese tema, que creo que nos interesa a todos, os voy a plantear o comentar una consecuencia negativa de su mala utilización. Una de las más peligrosas, ¿vale? De las más peligrosas y de las que más están abundando. Y lo estoy viendo mucho en pareja, que tiene que ver con la desconexión emocional, disfrazada de funcionalidad, racionalidad, colaboración, pero realmente lo que os voy a contar desvela me estoy desconectando emocionalmente. Personas que sienten que ya entendieron todo, porque la IA les ha explicado un trauma, porque ya han leído mucho en libros, en cursos, en formaciones, qué les ha pasado. Son personas que lo saben, que saben mucho. Han leído mucho, han explicado mucho, y yo muchas veces me encuentro incluso en terapia personas que dices, bueno, sí, saben hablar de trauma, saben hablar de emociones, pero saber no es lo mismo que sentir.
Y son personas que, incluso hablando con ellas, dices, hostias, sí casi puedes dar una clase sobre el trauma. Sí casi puedes ir a cualquier facultad de psicología y dar una ponencia. Pero tener conocimiento no es lo mismo que sentir, repito. Cambia mucho. No tiene nada que ver. Porque sí saben mucho, pero siguen repitiendo los mismos vínculos. Porque el cambio emocional no solo va de entender, va de integrar. Integrar emociones, integrar sensaciones. Otro riesgo, que te desregulas emocionalmente, buscando certezas extremas, objetivas. En muchas relaciones de pareja, de amistades, me estoy encontrando mucho personas que recurren a la IA cada vez que tienen un problema de pareja, una discusión con un amigo, con su jefe. Ha pasado esto y te cuento lo que ha pasado, cómo hemos reaccionado cada uno, qué ha hecho una parte, qué ha hecho la otra. Como si fuésemos robots. Cuando ahí lo más importante es centrarte en lo que tú has sentido, en lo que ha sentido tu pareja. ¿Qué sentía tu pareja? ¿Por qué se ha cabreado? ¿Acaso se ha cabreado por miedo, por frustración, por ansiedad? ¿Porque es la vez 20 que discutís por ese tema? ¿Porque estáis saturados? ¿Que tú estás saturado porque tú estás cansado? ¿Porque no te has sentido visto, escuchado, respetado? Eso. Entonces, cuidado con usar la IA para que sea el sustituto, que sea la alternativa a hablar con esa persona, a ir a esa persona de frente. Otra de las consecuencias malas de su uso, o de su mal uso, la anestesia emocional. Cuando una persona empieza a usar el ChatGPT, por ejemplo, como muleta emocional constante, para validar lo que piensa, para tomar decisiones, para calmarse, se puede desconectar de su intuición, de su cuerpo, de sus emociones. Yo en consulta hago muchas veces la pregunta, ¿y qué sentiste corporalmente? Y hay muchísima gente que no lo sabe. Más del 90% de la gente, de la población, no sabe conectar con el cuerpo, con las sensaciones físicas del cuerpo. Con qué siente, con qué ha sentido. Y eso es lo que genera también, que refuerza la IA. Que no te estás escuchando tus sensaciones internas. Y sé lo que me puedes decir, ¿vale? Y si le pregunto a la IA que me pregunte por el cuerpo, pero volvemos a lo mismo, la IA no te puede tocar. La IA no te puede abrazar. La IA no te puede mirar. Y eso no lo puedes conseguir en un chat. Otra consecuencia, evidentemente, de todo esto es el autoaislamiento social. Se empieza a confiar más en una IA que en las personas reales. Puedo dejar de buscar contención humana, conexión humana, lo cual es clave en procesos de trauma o de regulación emocional. Y ahora sí, evidentemente, me gustaría saber qué pensáis de todo esto, que lo digáis por los comentarios. Pero ahora sí, vamos con pros y contras de la IA y, vamos a decir, una guía del buen uso. Pero yo diría que, bien usada, nos sirve, como os decía, como una agenda, como un cuaderno para ordenar ideas. Las personas necesitamos ordenar las ideas. Muchas veces, la mayoría de las dificultades para tomar decisiones tienen que ver con el hecho de que no tenemos ideas ordenadas, porque tenemos tantas cosas en la cabeza, tantas preocupaciones, tantas responsabilidades que no nos permitimos ordenarlo todo. Y sí, el ChatGPT, la IA puede servir para ordenar esas ideas, para secuenciarlas. Es cierto que también te devuelve una lógica cuando estás emocionalmente en bucle. Te puede ayudar como ejercicio para parar, para decir, corto aquí. Te puede ayudar incluso a redactar cosas difíciles como cartas, límites, cosas que a lo mejor... Porque al final es como conversas con alguien, conversas con un ente. Es también como conversar contigo mismo. Yo hay un ejercicio que le planteo muchas veces a mis pacientes, que es, intenta, si quieres hacer una carta, si quieres ordenar tus ideas, intenta escribirte una carta a ti mismo como si fueses tu amigo, tu mejor amigo. Escríbete esa carta como si fuese dirigido a él y a los 3 días a la semana
coges esa carta y la respondes. Cuando tengas que tomar una decisión importante, cuando tengas que reflexionar sobre algo, porque estarás haciendo ese mismo ejercicio. Y también, como decía, puede ser un espejo reflexivo si sabes qué preguntarte. Si sabes qué preguntarte. Si no lo sabes, te puede liar más. Y puede ser peor. Contras. Como decía, puede fomentar la evasión emocional si la usas para resolver sin sentir. No te va a ayudar a diferenciar entre una urgencia real y emocional, porque si todos los problemas los atajas con ChatGPT al canto y ya está, no vas a poder sostener nada. Y como te decía, puede reforzar patrones si solo buscas validar tu respuesta y tu postura. Si solo valido y no cambio, el problema se mantiene. ¿Qué quiero que tengas en cuenta? Úsala para aclararte, pero no para decidir. Decide tú. Atrévete a decidir tú y a equivocarte. Si te equivocas, de verdad te va a joder. Mucho. A mí me jode mucho equivocarme. Muchísimo. Pero aprendo. Si te da tranquilidad, ok, guay. Pero si te anestesias, si no sabes lo que sientes, si no sabes identificar qué sientes, emociones, sensaciones, físicas, cuidado. Cuidado con eso. Y siempre pregúntate, como conclusión final, ¿lo que estoy buscando es comprensión, que me comprendan? ¿O control? ¿O una forma de escapar? ¿O una forma de dejar de sentir lo jodido que me siento? Te leo en los comentarios. Espero que este primer episodio te haya gustado de este primer podcast. La idea es que si estos temas os gustan, si esta iniciativa os gusta, este formato más largo, más casero, vamos a decir, sin tanta edición, me lo hagáis saber, me pongáis próximos temas, intereses que os gusten y por supuesto pues en siguientes iré haciendo más contenido. Nos vemos en próximos, un saludo y que paséis un buen verano. Hasta luego.